Evangelio Inmutable es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en San Francisco Petén, con el propósito de llevar un mensaje de salvación a las almas perdidas, siendo un defensor de la sana doctrina bíblica en estos tiempos de herejías y apostasía, con el pastor Oscar Yat. Bienvenidos a Evangelio Inmutable.
gracias por acompañarnos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos a la primera parte de este mensaje titulado El remedio de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Números capítulo 21, versículos 8 y 9. Cuando Dios instituyó a Moisés para hacerse una serpiente de bronce, para que fuera levantada sobre una asta en el desierto, no era la ordenanza de una nueva forma de adoración al Dios vivo, ni tampoco era ningún mandamiento de Dios para hacerse imágenes, sino que era la representación del levantamiento de nuestro Señor Jesucristo. Era también la representación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la tumba. También señalaba el momento cuando el Señor Jesucristo en el Calvario estuvo colgado en el madero de la cruz. Había mucho contenido del Evangelio en esta maravillosa provisión de Dios en el desierto. Todos aquellos que eran mordidos por las serpientes venenosas miraban a la serpiente de bronce y vivían. De manera que el remedio de Dios era eficaz para el alivio del veneno mortal. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, el Señor Jesucristo declaró diciendo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pedro y Juan, con gran denuedo, es decir, con gran valor, declararon convincentemente ante los gobernantes del pueblo y los ancianos de Israel esta gran verdad eterna en el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos, diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De esta manera, Pedro y Juan trataban de dar a entender a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel, los que conformaban el concilio, y a los detractores del Evangelio, que solamente mirando a Cristo, creyendo en Él, podían ser salvos o perecer para siempre por el veneno mortal del pecado. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 50 al 54, la Biblia nos declara los sucesos que acontecieron después de que el Señor Jesucristo expiró entregando el Espíritu. Mateo dice que hubo un gran terremoto después que Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y Marcos en el capítulo 15, versículo 39, añade diciendo que el centurión que estaba ahí guardando a Jesús, atemorizado por el gran terremoto y las cosas que habían sucedido, que hizo que la tierra temblara y se partieran las rocas, él atemorizado frente a la cruz dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este centurión es la representación de todo aquel que al mirar la cruz de Cristo
creyendo que Jesús es el Salvador, poniendo su fe en Él para el perdón de sus pecados, obtiene salvación y vida eterna. De manera que era lo que señalaba aquella serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto. Y Pablo dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 15, que es la victoria de Cristo sobre los principados y las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando Cristo estuvo ahí pendido en la cruz, era su victoria sobre el diablo, sobre los demonios y su reinado. De manera entonces que no era el comienzo de una nueva forma de adoración a Dios, ni tampoco era el mandato de Dios para hacerse imágenes. Porque claramente Dios dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 8 y 9, de esta manera: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Porque cuando el pueblo de Israel quiso hacer de la serpiente de bronce un objeto de adoración, haciéndolo su Dios, inclinándose a ella y sirviéndole, el rey Ezequías, haciéndolo recto ante los ojos de Dios, guiado por el celo de Dios, dice la Biblia que quebró las imágenes de adoración del pueblo e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. En el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice la Biblia que el rey Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán, esto es, cosa de bronce. Ha habido tanta controversia entre la religión tradicional idólatra y la verdad acerca de esto. Y la religión tradicional se ha aferrado equivocadamente en esta observación, tomando erróneamente como base para sus prácticas paganas e idolátricas lo que Dios le dijo a Moisés, para que se hiciera una serpiente de bronce en el desierto y la pusiera sobre una asta, con la finalidad de que si alguno del pueblo fuere mordido por las serpientes venenosas, mirare la serpiente de bronce para no morir por el veneno mortal y viviera. De manera que la serpiente de bronce no era un objeto para la adoración a Dios, porque la fe verdadera no necesita esa clase de ayudas, porque toda ayuda a la devoción a Dios que no esté respaldada por la palabra de Dios interrumpe el ejercicio de la fe, porque lo que señalaba no era la figura, no era la serpiente de bronce, sino la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre los principados y las potestades infernales. Al escudriñar detalladamente el Evangelio de Juan, observamos que en sus inicios contiene una lista ordenada de tipos, es decir, de figuras que señalaban a Cristo, y esta lista comienza con la creación. Y en el libro de Génesis 1:3 dice la Biblia: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Juan declara en el capítulo 1, versículo 9, que Jesús es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y que venía a este mundo. Y luego Juan introduce un tipo suministrado por Abel, una figura hecha por Abel. Y la Biblia dice en Génesis 4:2 que Abel
fue pastor de ovejas. Y en Génesis 4:4 dice que también Abel llevó ofrenda a Jehová de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, es decir, lo mejor que había de él. Y esta acción hizo que Dios mirara con agrado a Abel y a su ofrenda. Y esta actitud de Abel, tomando en cuenta estas observaciones, antes de presentar su ofrenda delante de Dios, debe ser para nosotros como cristianos un ejemplo que debemos de dar siempre a Dios lo mejor de nosotros. Pues dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que al presentar ofrenda a Dios, tenemos que hacerlo sin reservarnos nada, dándolo todo con gratitud, sin arrogancia, sin orgullo, sin formalismo ni pereza. Pues dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, adoptando la misma actitud de aquella pecadora que nos relata el libro de Lucas en el capítulo 7, versículos del 37 al 38, dándolo todo para hallar gracia ante los ojos de Dios. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Porque si no venimos a Dios con esta actitud, con esta mentalidad, es posible que Dios no nos mire con agrado ni la ofrenda que presentemos, y nos suceda lo que le sucedió a Caín. Caín llevó del fruto de la tierra, pero Dios no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya, porque no podemos llevar el fruto de una vida carnal, el fruto de una vida corrompida, porque no tendrá nada que agrade a Dios. Caín llevaba como ofrenda a Dios lo mejor del fruto de la tierra, pero lo mejor de la tierra estaba contaminada por el pecado, porque la tierra fue maldecida por Dios por causa del pecado de Adán. Pues dice en Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. En cambio, Abel llevó como ofrenda a Dios de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, un animal que simbolizaba a Cristo, es decir, figura y símbolo de Cristo. Y en Juan 1:29 dice que cuando Juan el Bautista vio que Jesús se acercaba a él, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando testimonio también de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y en Juan 1:59 observamos que Jesucristo le dijo a Natanael, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es la figura de una escalera. Y Cristo llegó a ser la escalera, es decir, el medio para conectar la tierra con el cielo, para que por medio de la fe en Jesucristo
todo creyente pudiera llegar al reino de Dios, al cielo y al Padre. Pues dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y en Isaías 53:5 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, es decir, soportó que nosotros camináramos sobre él. Y al llegar en el tercer capítulo de Juan, leemos esas alentadoras palabras que dice en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto nos comprueba que la promesa es verdadera, lo que señalaba el tipo de la serpiente de bronce en el desierto. Nuestro texto dice, en Números 21:8, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Pudiera ser que usted, que ha mirado antes al Salvador levantado, obtenga un beneficio renovado al mirarlo otra vez para el remedio de ese pecado que está acechando su vida, ese pecado que está debilitando su fe, pero que al mirar nuevamente a ese Salvador levantado en la cruz del Calvario, mirarlo nuevamente para ser salvado del veneno abrasador de la serpiente, ese veneno mortal del pecado que acecha su naturaleza, el veneno que engendra muerte en el alma. Y ojalá, y es mi deseo, que el Espíritu Santo bendiga este débil mensaje y haga que estas palabras, esta reflexión, sea eficaz para su propósito final en su vida. Al considerar este punto, observamos a aquellas personas que están en peligro mortal, para quienes la serpiente fue hecha y levantada en el desierto. Dice la Biblia en Números 21:9, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Observemos este punto, que las serpientes ardientes que llegaron en medio del pueblo fue por una causa, y la causa fue que ese pueblo había rechazado y despreciado la decisión y la provisión de Dios. Es decir, que este pueblo había rechazado el camino que Dios había determinado que caminaran y había despreciado el alimento que Dios había provisto para ellos. Esto nos confirma que nada llega sin ninguna causa o por casualidad, sino que son los resultados de nuestros actos. Nunca diga, ¿por qué me vino esta desgracia? ¿O por qué me llegó esta situación? ¿O me vino esta enfermedad? Nada llega sin ninguna razón, sino que son los resultados de nuestros actos, son las consecuencias de nuestras acciones. Y las serpientes ardientes en el desierto no llegaron en medio del pueblo porque Dios no tenía nada que darles de comer, sino que fue por una causa. Y Dios no puede pasar por alto la transgresión de su palabra, la transgresión de sus mandamientos u ordenanzas. Dios no puede pasar por alto la desobediencia, la rebeldía y las murmuraciones de un hombre en contra de él. Y dice en Números 21:4, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Y por qué se desanimó el pueblo por el camino? Porque después de una larga marcha, rodeando la tierra de Edom, estaban muy agotados y descontentos por la decisión que Dios había tomado. El pueblo de Israel estaba descontento y en desacuerdo por la elección de Dios, rodeando la tierra de Edom. Y el camino donde el pueblo se había desanimado era el camino elegido por Dios. Dios lo había elegido, Dios lo había escogido para ellos, y lo había elegido Dios en sabiduría y misericordia para ellos. Luego dice en Números 21:5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés,
que aunque Dios había escogido el camino por ellos, dice la Biblia que ellos murmuraron contra Dios y contra Moisés. Es decir, que ellos murmuraron contra el camino que Dios había escogido para su bien. Murmuraron contra el camino que sabia y misericordiosamente había elegido Dios para ellos. Y aunque ese camino era un camino largo y solitario, pero aún así era el camino de Dios. Era el camino más seguro para recorrer y por tanto no tenían que aborrecer ese camino. Nunca tenían que despreciar, rechazar ese camino, porque Dios mismo lo había elegido por ellos y escogido para ellos. Dice la Biblia en Éxodo 13, 21, 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La presencia de Dios iba delante de ellos, de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego, y que nunca se apartó delante del pueblo. Dios iba con ellos, así que no había por qué desanimarse en ese camino. No había ningún problema de sol, y en la noche no había ningún problema de oscuridad, porque esa columna de fuego servía para alumbrarles el camino. Observe, amado, que aunque el calor abrasador del pecado parezca tan fuerte, esa columna de nube, figura de Cristo, nos cubrirá bajo la sombra del Omnipotente, para guardarnos de ese calor penetrante y abrasador del pecado. Pues dice en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay por qué entonces desanimarse en este camino, porque esta protección divina, la presencia gloriosa de Dios en la columna de nube, nunca se apartará delante de nosotros en toda nuestra carrera por los caminos de este mundo, porque esta columna de nube, sombra del Omnipotente, nos cubrirá de todo mal, nos protegerá de todo peligro, nos librará del lazo del cazador y nos guardará en todos nuestros caminos, para que no temamos, como dice en el Salmo 91, 5 y 6, ni a la saeta que vuele de día, ni a la mortandad que en medio del día destruya. Y aunque el miedo a la muerte cause terror y sea tan oscura, ahora, esa noche tan oscura y esa muerte fría y espantosa ya no causan pavor, porque el que ha puesto en Dios su esperanza, el que ha puesto en Dios su amor y al Altísimo por su habitación, ya no vive en tinieblas. Creemos que estos mensajes serán una permanente bendición para su alma y que Dios seguirá hablando a su vida a través de este programa. Si necesita más información acerca del programa y de la iglesia, comuníquese con el pastor Oscar Yat al número telefónico 5734-8205 o al correo electrónico evangelioinmutable@hotmail.com. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima audición de Evangelio Inmutable.